Buenos días, mis queridos hermanos. Los invito a buscar el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, del versículo 11 al 32. Y dice así la Biblia. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Dice, también un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron entonces a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué cosa era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo a él. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sí, mis hermanos, aquí el Evangelio de Lucas, en la Biblia, Lucas, quien fue el médico amado del apóstol San Pablo y que escribió el Evangelio, el libro 8 de los apóstoles, relata acerca de 3 parábolas enseñadas por Jesús en este capítulo 15 de su Evangelio. Y durante mucho tiempo, mis hermanos, se han analizado esas cosas, esas historias que señalan entonces los diferentes tipos de personas perdidas y vueltas de retorno con alegría y gozo al lugar que ellos pertenecían. La oveja perdida en este caso y encontrada por su pastor, es la primera historia. Está también la historia del dracma perdida y hallada por aquella mujer dentro de la casa. Está también la tercera historia, que es el hijo pródigo, que derrochándolo todo fue salvado al regresar al hogar del padre. Y está la cuarta parte, que es uno más perdido, cuyo final quedó en un suspenso, que fue el hermano mayor. Este era el hermano mayor, como les decía, del pródigo, ya que se enojó con el regreso de su hermano, a quien no consideró él su hermano. Dijo, este es tu hijo. Por tanto, mis hermanos, este capítulo de Lucas 15
por sus tres historias, representa en este caso 4 tipos diferentes de personas perdidas dentro de la iglesia, en la iglesia, de las cuales 2 están dentro de la iglesia y 2 están fuera. De estas perdidos, 3 son recuperados con fiesta, con gozo, con alegría, y uno cuando parece que se perdió para siempre y queda enojado, triste y molesto con el Padre por su perdón a quien no consideraba hermano, fue este hermano mayor. Al menos la historia del hermano mayor, mis hermanos, queda en un suspenso. Los 4 tipos diferentes en esta lista de perdidos están representados, número 1, como les decía, por la oveja perdida. Y debemos analizar lo que significa todo el simbolismo de esta oveja perdida en la historia. Entonces, la oveja perdida es el primero, y esta representa o simboliza a aquellos que están perdidos en el mundo y han salido afuera del redil del pastor, sin darse cuenta cómo y cuándo le sucedió esto. Y saben y se sienten que están extraviados y que están desprotegidos y con miedo a que un lobo los devore. Y no tienen fuerzas ninguna, ni el poder para regresar, porque hay obstáculos, mis hermanos, en su camino que le impiden y no conocen el camino de regreso a la casa, como en este caso de la oveja perdida. Pero está la número 2, que es el dracma, la moneda perdida, que se perdió dentro de la casa, aquella mujer. Y esta representa a aquellos que están perdidos, pero son como objetos inconscientes, en este caso, que como la moneda nunca se dan cuenta que un día se extraviaron y están en este caso perdidos dentro del hogar y por tanto ni saben regresar porque son inconscientes, ni conocen la forma de hacerlo. Y a menos que sean buscados, quitándole todo el polvo, toda la basura que tienen encima y que los cubre con diligencia, como lo buscó esta mujer, estarán siempre perdidos dentro de la casa, a no ser que alguien se decida a ir a buscarlos. Y número 3, el hijo pródigo, que este fue un hijo, como saben, que fue un inmoral, que fue un derrochador y salió fuera del hogar conscientemente a su elección. Él salió por su decisión propia. Por tanto, él simboliza a aquellos que a conciencia se fueron de la casa del Padre y están perdidos, cayendo en lo más bajo de la inmoralidad del mundo, y saben que están perdidos, que lo que el Padre les ofrece en su casa es lo mejor y saben cómo regresar. Entonces el cuarto de los perdidos es el hermano mayor del hijo pródigo, que estaba en la casa, que nunca se fue de la casa. Este tipo de perdido, mis hermanos, se parece mucho a la moneda, solo que no es un objeto inconsciente. La moneda era inconsciente y este no, este es consciente. Este representa a los que están perdidos dentro de la casa del Padre y que nunca han salido de allí y se enorgullecen de no estar perdidos cuando sí lo están dentro de la casa, y critican al Padre en este caso por perdonar y darle una recompensa a su hermano perdido, el cual no consideran su hermano, porque dijo, este es tu hijo, no dijo, este es mi hermano, este es tu hijo, despectivamente. Entonces este representa a aquellos que a pesar de que físicamente nunca abandonaron la casa de su padre, en este caso la iglesia, espiritualmente nunca han estado dentro y no ven la necesidad de encontrar ese camino de regreso, porque su celo, su orgullo, en este caso su orgullo fariseo y envidia, le ha cegado los ojos, o les han cegado los ojos. Y entonces Jesús contó estas 3 parábolas y habló de estas 4 clases de perdidos en este capítulo 15 de Lucas, para resaltar la alegría que explota en el cielo ante el encuentro de aquellos que están perdidos y son encontrados, en contraste con la tristeza y el enojo contra la misericordia del perdón y del amor divino, del amor de Dios, del amor del Padre, en el corazón de algunos que están perdidos dentro y no quieren reconocerlo, pero no quieren reconocer que se acepte el perdón de otros perdidos. Sí, mis hermanos, sin dudas, cuando encontramos algo valioso, porque en algún momento se nos había perdido, nos llenamos entonces de alegría, de gozo, de regocijo, y esto es lo que sucede aquí. En primer lugar vemos a la oveja perdida que fue encontrada y el pastor llama a todos para alegrarse. En el segundo lugar vemos a la moneda perdida dentro de la casa, la dracma. La mujer la encontró, cuando la encontró llama a sus vecinos para alegrarse y hacer fiesta y regocijarse. Y finalmente, en tercer lugar, que era la historia que leía, el hijo perdido, el hijo pródigo, que volvió a su casa, a casa del padre, y el padre ofrece una fiesta y se alegra con todos los que estaban en la fiesta por el regreso del hijo. En la conclusión,
de este capítulo y de esta secuencia, de estas 3 parábolas, la única persona que no está alegre en toda esta historia del capítulo 15 de Lucas es el hermano mayor del hijo pródigo. Todos están celebrando, bailando, y de pronto hay una voz que nada tiene que ver con esta alegría del encuentro de lo que estaba perdido. El hijo mayor, mis hermanos, está furioso porque el padre fue misericordioso, porque fue perdonador con aquel a quien no consideraba a su hermano. Él no lo consideraba a su hermano. Y una de las enseñanzas, mis hermanos, y problemas de esta parábola es que el hijo mayor estaba fuera de la casa sin importarle la fiesta de adentro, de lo que estaba aconteciendo adentro, el gozo, la alegría que había dentro de la casa del padre, a la que se negaba él a entrar, mientras su hermano, el pródigo, a quien no reconocía como su hermano, el hermano menor, estaba en la fiesta siendo homenajeado allí por haber regresado y haberse salvado. Entonces deberíamos meditar en algunas características del hermano, hijo del pródigo, en este caso el hermano mayor, en las que nos podemos parecer nosotros y podemos caer en ese parecimiento o parecido, disculpen. Él nunca salió de casa, pero desconoce el amor del padre y el amor del hermano, como está ahí en el versículo 30. Entonces, él no se refirió como su hermano, sino como tu hijo, como les decía. Eso habla del desprecio que había en su corazón hacia su hermano, que lo había desterrado del corazón como hermano. Y la palabra dice que quien aún no ama a su hermano, aún está en tinieblas. Así dice la palabra de Dios. Él ve a su hermano como con celos, con envidia, ya que para él es como un rival, como una competencia, y se siente celoso. Los 2 principales mandamientos, mis hermanos, de la Biblia son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso está registrado en la Biblia, en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y en Levítico 19, 18. Entonces, una pregunta: ¿cómo podía reclamarle al padre que lo amaba por el hecho de que nunca haberse ido él de la casa cuando él aborrecía a su hermano? Hay personas que están en medio de la iglesia, pero no tienen amor ni por Dios, y sus decisiones de amor y perdón no tienen decisión por esas decisiones de Dios de amor y perdón, y no la aceptan, ni por los hermanos que están perdidos. Entonces, en el hijo mayor, en este caso el hermano mayor, no hay amor, ni hay compasión. Los que se portan como él, mis hermanos, no poseen el fruto del Espíritu Santo, según dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, que es el amor. Y un cristiano sin amor, como alguien dijera una vez, es como un 0 a la izquierda en la aritmética de todos los tiempos, como la matemática de todos los tiempos, que el 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces, la falta de amor en él era un pecado tan grave como el pecado de la inmoralidad cometido por aquel a quien él no consideraba como su hermano. Y este lo convertía en este caso en un perdido, como a su hermano menor a quien él criticaba por estar perdido, cuando él mismo estaba perdido dentro de la casa, sin amor. Es verdad que él nunca salió de la casa, nunca salió de la casa del padre, y es verdad, pero él vivía como un esclavo en la casa del padre y nunca fue libre ni feliz. En el texto original griego, si buscan, en la concordancia Strong, ahí del versículo 29, se refiere a servir como esclavo. La palabra servir es esclavo. Él era un esclavo. Él nunca entendió qué cosa es ser hijo. Su religión era rígida, era farisea, y estaba desposeída de misericordia, de perdón y de amor, mis hermanos. Él obedecía solo por conveniencia o por miedo, y para recibir elogios o para evitar el castigo, y no por amor a su padre, ni por amor a su hermano. Esto convierte la motivación de su comportamiento y su obediencia en algo totalmente egocéntrico, en algo centrado en el yo, y no cristocéntrico, no centrado en Cristo, no el amor centrado en Dios, el amor ágape que lo da todo sin pedir nada a cambio, que es altruista. Entonces, él hacía las cosas correctas con la motivación equivocada. Simplemente, las cosas que hace no vienen de un corazón agradecido por el amor de su padre, sino pensando en la buena o en la mala recompensa del castigo, en la buena recompensa del premio o en la mala recompensa del castigo. Esa era la motivación de él. Para él ser creyente, o para él ser creyente en este caso, era un peso, una obligación, y vivía gimiendo como un esclavo y no lo hacía con gozo. No, él no lo hacía con gozo, se nota en la historia. Él no tenía el placer de hacer por amor
las cosas que el padre le ordenaba hacer. Al final, mis hermanos, es muy real que el hijo mayor de esta parábola estaba tan lejos de la casa del padre en su religiosidad farisea del corazón como el mundano hijo pródigo lo estaba por su mundanalidad alejado de la casa del padre. Estaba tan perdido como él. Y tal parece que aún estaba mucho más lejos que el pródigo. Sí, porque el suspenso de la historia tal parece indicar que salió enojado con el padre. El pródigo regresó y se arrepintió y fue homenajeado por el padre. Sin embargo, él se alejó, no quiso entrar y no tuvo ni una pizca de arrepentimiento debido a sus celos y a su orgullo. El orgullo estaba en su corazón y ese es el peor pecado que existe, el orgullo. Él era la clásica persona que estaba llena de actividades, estaba lleno de obras humanas y creía que lo que él hacía le ganaba el favor del padre. Pero su corazón estaba tan lejos como el de su hermano, que se había ido tan lejos a la provincia apartada. Él estaba apartado dentro de la misma casa y tan lejos como su hermano. En este sentido, mis hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, porque quizás somos de esas personas que estamos llenos de obras humanas y de servicio para la iglesia, como lo que dice Mateo 7, 21 al 23, allí Jesús en el Sermón del Monte, en que nos creemos que estamos salvos por esas obras buenas que hacemos supuestamente por nuestra propia justicia, y entonces cuando venga Jesús en la segunda venida nos dirá: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice allí Jesús que estos que están perdidos, creyéndose salvos, le van a decir que muchos le dirán en aquel día a Jesús cuando Él venga: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, están reclamando las obras que hicieron dentro de la iglesia. En tu nombre hicimos todas esas cosas. Y dice que entonces Él les va a declarar: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en el original griego, hacedores de maldad significa quebrantadores de la ley, violadores de la ley. Entonces debemos entender que los hermanos mayores en los días de Jesús eran los fariseos. Y Jesús se estaba refiriendo allí a los fariseos, a los cristianos o religiosos fariseos. Ellos eran los que se creían mejores y creían que merecían un trato especial del Padre porque se creían los mejores. Ellos creían que porque merecían, entonces Dios les daba o les debía algo por su buen comportamiento. Y muchos de nosotros escuchamos desde niños y oímos decir hoy en día todavía, que lo he escuchado a cada rato, que si no nos comportamos bien, el papá del cielo ya no nos va a querer más. Y eso no está bien. Esta enseñanza es satánica. Esto no es verdad. Y nunca, fíjense bien, nunca nosotros deberíamos enseñársela a ningún niño o a ningún recién convertido al cristianismo, porque esto le va a marcar su vida para siempre con un concepto erróneo del amor y del carácter de Dios, del carácter justo de amor de Dios, porque Dios no es así. Debemos enseñarle a todos que Dios no tiene hijos favoritos, mis hermanos. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre de austero, de severo, como de un tirano, y por eso se fue de la casa. Pero cuán diferente es su concepto de él en este momento cuando su padre lo perdona, cuando su padre lo recibe, cuando él regresa y compara lo que él vivió en la casa del padre con lo que vivió afuera, y ahora el regreso con la fiesta que le hace el padre. Del mismo modo, los que siguen y se hacen eco de las acusaciones de Satanás, mis hermanos, creen que Dios es un juez duro, que es un juez exigente y que está velándonos, que está enojado desde el cielo mirándonos, velándonos para castigarnos todo el tiempo. Y eso no es así. Ellos creen que Dios nos observa para denunciarnos y condenarnos, y que no está dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal en su contra para no ayudarle. Y eso es mentira. Dios no es así. Estos pobres equivocados títeres, voluntarios digo yo, y involuntarios también, porque hay títeres voluntarios e involuntarios del maligno, de ese ángel rebelde, consideran la ley moral de Dios como una restricción a la felicidad de los hombres y un yugo abrumador del que se libran con alegría. Y eso no es así. La ley de Dios es amor, como Dios es amor, como es su carácter. Pero aquellos cuyos ojos han sido abiertos, mis hermanos, por el amor de Cristo, contemplarán a Dios en su verdadero carácter como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano, implacable, sino como un padre que anhela abrazar en sus brazos de amor, y valga la redundancia, a su hijo arrepentido, como el hijo pródigo.
que estaba esperándolo con los brazos abiertos y lo recibió con los brazos abiertos. El pecador exclamará como el salmista, como David, como dijo David. Dice, como el Padre se compadece de sus hijos. Dice así el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se va a compadecer Jehová de aquellos que le temen. Salmo 103, 13. Entonces, en la parábola no se vitupera al pródigo, ni se le echa en cara su mal proceder. Nunca, nunca el Padre le echó en cara su mal proceder. El Hijo siente que el pasado es perdonado y olvidado y sepultado en el fondo de la mar, borrado para siempre. Y eso fue lo que sucedió. El Padre no le echó nada en cara. Y así Dios dice al pecador, así Dios te dice a ti, me dice a mí, a todo pecador. Dice así Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, mis hermanos. Eso está en Isaías 55, versículo 7. Su amor, en este caso el amor de Dios, es incondicional con todas sus criaturas del universo y no es exclusivista, mis hermanos. Él no hace acepción de personas jamás. Dios no hace acepción de personas. Él hace llover sobre buenos y sobre los malos y hace salir el sol sobre todos, ya sean justos o ya sean injustos, mis hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y vino al mundo Cristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por tanto, debemos enseñar, mis hermanos, a todos, que cuando nos portamos bien, Dios nos ama con alegría y con gozo. Pero cuando nosotros nos portamos mal y somos desobedientes a la voluntad divina, Él nos ama igual, aunque esta vez con tristeza, pero su amor es incondicional para todos. Él nos ama aunque nos portemos mal o bien. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, y Él nos muestra su amor para que todos procedamos a ese arrepentimiento, ya que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Cuando traemos a nuestras conciencias, mis hermanos, y a nuestra relación con Dios, esa enseñanza maravillosa de la palabra de Dios, de su amor y su perdón, y traemos esa enseñanza errónea y la comparamos, entonces eso llega a ser contrastante en nuestra vida y nos podemos confundir. Las dos actitudes, en este caso la farisea como el hermano mayor, cuando hacen muchas cosas para ganarse méritos, creen que Dios está feliz, pero cuando se relajan creen que Dios está molesto o está triste con ellos, y esto es mentira. Es mentira, y es una mentira que viene del infierno. La justicia propia es apoyarse solo en nuestros méritos humanos y no en la bondad y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios nunca nos va a dejar de amar. Él nunca salió de la casa del Padre, por eso se creía mejor que su hermano, el hermano mayor, porque nunca salió de la casa del Padre. Aquel que tiene la mentalidad del hijo mayor, en este caso, vive con la idea de que cuando está trabajando, no lo reconocen. Acusa al Padre de ser injusto. En su religión, en la religión de este hombre, no existe la palabra perdón, mis hermanos. No existe la palabra restauración, y mucho menos, disculpen, misericordia. Y esa es la ley del legalismo orgulloso y satánico y fariseo. Ellos creen que la clave para agradar a Dios es su trabajo o es sus propias obras de obediencia. En este caso, los dos tenían la mentalidad del mérito, tanto el hijo pródigo como el hermano mayor. Sí, la mentalidad del mérito. Porque el primero, en este caso, cuando ensayaba su discurso, el hijo pródigo, antes de regresar al padre, a la casa del padre, se creía que no merecía ser llamado hijo. Recordamos el discurso que está en el versículo 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense, ahí está hablando de la dignidad, de los méritos. Se sentía que no tenía mérito. Entonces, en el caso del hermano mayor, este se creía ser merecedor y mejor. Uno no se creía ser merecedor y el otro se creía ser merecedor. Pero es la religión del mérito. Aunque el hermano mayor nunca salió de la casa y estuvo siempre bajo su techo, del techo del padre, y bajo el cuidado del padre, tal parece que nunca tuvo una relación de estrecha comunión con el padre. Así son muchos, y lamentablemente los que están dentro de la iglesia hoy en día, pero no sienten el amor del Padre, y ha sido a lo largo de la historia del cristianismo.
No sienten el gozo y el placer de ser salvos, ni la dulzura del Espíritu Santo. Y no sienten amor por sus hermanos apartados y por sus hermanos que están perdidos, a quienes no consideran como sus hermanos. Ellos están en la casa o en la iglesia, en este caso que representa la casa del Padre, y nunca se fueron, pero no tienen comunión con Dios el Padre, como cualquier persona de afuera que no le conoce, y tendrán mayor condenación, porque al que mucha luz se le dio, mucho se le va a demandar. Nunca salieron de la casa, nunca se fueron como el hijo pródigo, como su hermano menor, pero no se sientan o no se sienten en este caso participantes de la herencia del Padre. Eran y son ricos, pero estaban y siguen viviendo en la miseria, en la pobreza, siendo ricos. Muchos hoy en día viven un cristianismo pobre, mis hermanos. Sí, y lo peor y lo más triste de todo este caso es que los que han sido, los que son y van a ser como él, nunca han disfrutado, nunca disfrutan ni disfrutarán de la herencia que había, en este caso que hay y que por siempre habrá en la casa del Padre. El hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el hermano que estaba perdido. Él nunca sufrió por eso. Él nunca oró por su hermano. No le importó que su hermano regresara. No participa, por lo tanto, del gozo del Padre por el regreso del extraviado, porque él nunca gozó, en este caso, de orar por su hermano. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón, porque él nunca extrañó a su hermano. Nunca quiso que regresara, nunca le preocupó. Entonces pregunta uno de los siervos, él, la razón de la fiesta, y la respuesta entonces exacerba los celos de él. Toma la egoísta decisión de no dar la bienvenida a su hermano que estaba perdido y se negó a entrar en la casa. No quiso mirar a su hermano y considera como un insulto del padre a su persona el favor que le estaba mostrando al pródigo, quien era su hermano, a pesar de que no lo reconocía. Pero era el hijo del padre y el padre lo amaba. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad que había en su naturaleza, en su corazón, en su carácter. Él presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado y coloca entonces en mezquino contraste el favor que el padre le estaba haciendo al hijo que había recién llegado. Entonces él aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo, un esclavo, más que el de un hijo. Se sentía como un esclavo. Cuando hubiera debido hallar gozo perdurable, en la presencia de su padre, su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente. Nunca sintió gozo en la casa del padre. No tenía gozo. Sus palabras revelan que por esto él se ha privado de los placeres del pecado. Ahora, si este hermano rebelde, que fue un derrochador, que fue un mundano, que fue un inmoral, ha de compartir los dones de su padre, él como hijo mayor se considera entonces agraviado por el padre y por esta actitud del padre. Envidia el favor mostrado a su hermano y con esto él está demostrando o demuestra claramente que si él hubiese estado en lugar de su padre, él nunca hubiera recibido al hijo pródigo, nunca hubiera perdonado a su hermano. Cuando él sea padre, si un hijo le decía esto, no lo iba a perdonar, ni aún lo reconoce como a un hermano, sino que habla fríamente de él como tu hijo, le dice así al padre despectivamente. Y no obstante, el padre habla tiernamente con él, con amor, porque lo amaba. Y entonces le dice allí en la Biblia, dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, ¿no has tenido el privilegio de gozar mi compañía y de todo lo mío? Le pregunta el padre. Es la idea que le da. Todas las cosas que podían contribuir a la felicidad de sus hijos estaban en su entera disposición o a su entera disposición. El hijo no necesitaba preocuparse de dones o recompensas. Él lo tenía todo, era heredero, junto con el padre, de todos los bienes del padre. Como le dijo el padre, todas mis cosas son tuyas. Tú eres heredero y para más eres el primogénito, tú eres el mayor. Tú necesitas solamente creer en mí, en mi amor, y tomar los dones que se te otorgan liberalmente, porque todo lo mío es tuyo, mi hijo.
Eso es lo que el padre le está diciendo. Pero el hijo pródigo se había ido por algún tiempo de la casa, no discerniendo el amor del padre. Pero ahora, arrepentido, él ha vuelto. Y una corriente de gozo hace desaparecer todo pensamiento de desasosiego que había. Entonces, como él le dice, este es tu hermano muerto, era muerto, estaba muerto, él ha revivido y se había perdido y ha sido hallado, ya no está más perdido, se salvó. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido con estas palabras. Entonces llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente cuando tomó la decisión de irse de la casa y pedirle la herencia al padre, era todavía su hermano. La inspirada mensajera del Señor, y tengo la cita aquí, dice esto del hermano mayor en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 164. Dice así, una pregunta: ¿se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 164, párrafo 4. Sí, mis hermanos, el hijo mayor representaba a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo y también a los fariseos de todas las épocas, que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Y esos fariseos existen hoy en día todavía y existirán hasta el fin del tiempo de gracia. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes excesos en el vicio, entonces están llenos de justicia propia y orgullo de creerse que no merecen el amor del Padre ni el perdón porque ellos se lo ganaron. Cristo hizo frente a esos hombres cavilosos en su propio terreno al hacerle esta historia, esta parábola. Como el hijo mayor de la parábola, tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Sí, decían ser hijos en la casa de Dios, en la casa del Padre, pero tenían el espíritu del mercenario. Ellos trabajaban no por amor, sino por la esperanza de la recompensa. A su juicio, a juicio de ellos, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo, en este caso, invitaba a los publicanos y a los pecadores a recibir libremente el don de su gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solo mediante obra laboriosa y penitencia, y se ofendían por esto. Entonces, mis hermanos, el regreso del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresó, ese regreso llenaba de gozo el corazón del padre. Solamente entonces esto incitaba a los celos del hermano mayor. La amonestación del padre de la parábola al hijo mayor, que fue con todo amor, era una tierna exhortación del cielo a los fariseos. Jesús le estaba haciendo esa exhortación a los fariseos, como dice: todas mis cosas son tuyas. La justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, mis hermanos, sino que también los hace fríos de corazón y los convierte en criticones, nos convierte en criticones para con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. El hijo mayor, en su egoísmo y en su celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticarlo, para criticarle toda acción y acusarlo por la menor deficiencia que tuviera, el mínimo defecto. Estaba listo para descubrir cada error y agrandar todo mal acto que cometiera en su vida. Así trataría él de justificar su propio espíritu no perdonador, tapándose con el hermano. Muchos están haciendo lo mismo hoy en día, lamentablemente. Mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra un diluvio de tentaciones, ellos se mantienen porfiados, se mantienen tercos, quejándose y acusando a sus hermanos. Pueden pretender ser hijos de Dios, pero están manifestando el espíritu de Satanás, el espíritu del maligno, el espíritu fariseo del hermano mayor. Por su actitud hacia sus hermanos, estos acusadores se colocan donde Dios no puede darle la luz de su presencia, donde el amor del Padre no les puede tocar. Muchos se están preguntando constantemente: ¿con qué voy a prevenir a Jehová y con qué voy a adorar yo al Dios Altísimo? Como dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así dice Miqueas 6:8, uno de mis textos favoritos de la Biblia, muy maravilloso.
Es cierto, mis hermanos, que si pretendemos ser hijos de Dios, pero esta pretensión es verdadera, entonces tu hermano que muerto era y ha revivido y se había perdido es hallado y debemos regocijarnos con ellos. Está unido a ti por los vínculos más estrechos porque Dios lo reconoce como su hijo y somos hijos del mismo Dios y hermanos, entonces todos somos adoptados. Si niegas tu relación con Él, estás demostrando que no eres sino asalariado en la casa del Padre y un siervo, no un hijo, en la familia de Dios. Entonces no has sido adoptado por Él. Aunque no te unas para dar la bienvenida a los perdidos, el regocijo se reproducirá y el que haya sido restaurado tendrá lugar junto al Padre y en la obra del Padre. Sí. Aquel a quien se le perdona mucho, mis hermanos, como Jesús dijo, ama mucho. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos enojados. No te quedes afuera enojado por el celo. No te quedes afuera enojado por el orgullo, por la envidia. Como se salió el hermano mayor, o no como se salió, sino como nunca entró porque se quedó fuera y nunca quiso entrar. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, como lo dice ahí la parábola. El padre le rogaba que entrase, pero él no quería entrar. Y la historia queda en suspenso. Al final no se sabe si entró o no entró, porque Jesús le enseñó para que nosotros tomemos decisiones si esa es nuestra condición. Ven ahora, mis hermanos, lo que sucede en esta parábola. Entonces el llamado de Dios es que vayamos ahora y entremos y disfrutemos de la fiesta que Dios preparó. La fiesta que Él preparó para su Hijo. Pero no solo para su Hijo, sino para todos los que se gocen en la salvación de un alma. Porque dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me bendiga. Y quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Y que si estamos perdidos, seamos como la oveja perdida. Seamos como el dracma. O seamos como el hijo pródigo. Y nunca como el hermano mayor. Porque el hermano mayor tal parece que se perdió. Y los que actúen como el hermano mayor se van a perder y nunca van a entrar a la fiesta de bodas, que muy pronto se va a hacer. Que Dios te bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios y que tengan un feliz sábado. Amén y amén.